Bienvenidos a la clase número 8 de Sociología Rural. En esta clase vamos a apuntar hacia lo que es la construcción del género en los ámbitos agrarios. Comenzamos viendo entonces la primera filmina. Como les decía, este eje temático vamos a trabajar sobre lo que son las desigualdades laborales en el mundo rural. Yo creo que una de las preguntas iniciales para esta clase sería, bueno, ¿qué implica un enfoque de género en lo que es el ámbito rural? Para responder eso hay que tener en cuenta que la aparición del enfoque de género en las ciencias sociales es el reflejo y la expresión académica del movimiento feminista en nuestra sociedad. Es decir, va más allá de la descripción de la división sexual del trabajo en la agricultura. Pensar en el género desde una perspectiva mucho más general, más abarcativa, refiere a pensar las diferencias originadas social y culturalmente entre lo femenino y lo masculino, mientras que, por ejemplo, pensar el sexo refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Hay un fenómeno, ¿sí?, que señalan los autores que nosotros vamos a trabajar, que tiene que ver con la participación femenina, casi como que va disminuyendo la participación femenina a medida que se intensifica la agricultura. Ese es un problema social. Observar un fenómeno como es la disminución de la participación de la mujer en el mundo agrario a partir de la intensificación del proceso de trabajo agrícola. Entonces, lo que sostienen los autores que nosotros vamos a trabajar en esta clase es que es necesario analizar el significado de la masculinización y la feminización en el proceso de la agricultura. Por ejemplo, en Europa del Este, ¿sí?, la agricultura tiende a feminizarse porque el hombre tiende a emigrar a zonas más industriales. Entonces, es la mujer la encargada de llevar a cabo el trabajo en la tierra. Ahora, como les decía, son las mujeres, en Europa del Este, por ejemplo, son las mujeres las que tienen que cubrir estos huecos generados en la industria del trabajo de la tierra. Entonces empiezan a aparecer tierras colectivizadas, ¿sí?, y sobre todo apuntan, en estos casos, como en el de los pueblos de Europa del Este, las mujeres apuntan a lo que es el cultivo y el autoconsumo. Ahora, distinta es la realidad en países más de capitalismo avanzado, donde hay una especie de masculinización de la agricultura. ¿Qué quiere decir una masculinización de la agricultura? ¿Sí? Implica cuestionarse, bueno, como sociólogos, ¿por qué las actividades agrarias que pasan a ser económicamente más importantes son captadas mayoritariamente por los hombres? Eso implica pensar una masculinización de la agricultura. Ahora, respecto a lo que es la división sexual del trabajo en el mundo agrario, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esta división sexual del trabajo constituye en la sociedad capitalista el mecanismo o el dispositivo máximo para mantener la subordinación de la mujer. Implica pensar también relaciones de poder entre el hombre y la mujer y particularmente las relaciones de poder que ejerce el primero sobre la segunda. También estamos hablando de las formas de organización del trabajo en la unidad familiar, que están determinadas muchas veces por las condiciones materiales y sociales de cada periodo histórico. Ahora, las autoras que nosotros trabajamos en esta clase utilizan una mirada marxista, ¿sí?, como es la mirada que se ve en los conceptos como son producción y reproducción, pero que son utilizadas para comprender las variaciones en la asignación de tareas. Cuando hablamos de reproducción, desde el punto de vista marxista y aplicado a lo que es el mundo agrario, no solamente estamos englobando lo que es la reproducción en el ámbito biológico, sino más bien de la reproducción en la fuerza de trabajo y la reproducción de tipo social. Sucede, según estas autoras, que el trabajo de la mujer tiende a ser compatible muchas veces con lo que es la reproducción y la crianza de los hijos, lo que implica en reiteradas ocasiones una escasa movilidad espacial. Es decir, la mujer muchas veces en el ámbito agrario queda subordinada a las tareas de la casa y no tiene implicancia en lo que es las demás esferas laborales.
Ahora, en el campo suele efectuarse el trabajo cerca de la casa, como bien les decía, y muchas veces el trabajo de la mujer está condicionado por la clase social y por la edad. ¿Cuál es la explicación que dan nuestras autoras para tratar de comprender este fenómeno? Entre otras cosas, lo que sostienen es que intrínsecamente se entiende que el trabajo de la mujer no debe amenazar al trabajo del hombre y por eso se suele hablar de una ayuda. Este concepto, voy a hacer un pie de página, me parece interesantísimo porque cuando uno hace investigación sociológica en los ámbitos rurales, muchas veces se encuentra con este tipo de afirmaciones en las entrevistas en profundidad, por ejemplo. Esta noción o esta narrativa discursiva respecto a que la mujer sostiene que sus tareas laborales no son un trabajo, sino que son una ayuda. Y entre otras cosas, lo que sostienen nuestras autoras es que el trabajo de la mujer no suele ser permanente y tiene una remuneración baja o escasa. Entonces, muchas veces, o todas estas condiciones lo que hacen es producir que solamente se considere como real el trabajo relacionado a las mercancías, que es el trabajo que muchas veces lleva a cabo el hombre. ¿Sí? Sucede que la mayoría de las tareas de la mujer no están orientadas hacia lo que es el mercado, sino al ámbito más domiciliario. Ahora, en lo que tiene que ver con la explotación agraria familiar, el trabajo resulta difícil, sobre todo a la hora de valorar y clasificar, pues muchas veces el trabajo de la mujer no es valorado porque es discontinuo, es irregular y es fraccionado. Entonces, desde su punto de vista, muchas veces el trabajo no se vive como un trabajo, valga la redundancia, sino como una ayuda. Muchas veces también, dicen las autoras, el trabajo doméstico de la mujer no es contabilizado como una tarea productiva y queda englobado en la categoría estadística ayuda familiar. Esto sucede muchísimo en los censos. ¿Sí? Cuando se realizan los censos o los sondeos o los relevamientos de tipo estadístico en los ámbitos rurales y se les pregunta a las mujeres si trabajan, ellas mismas categorizan sus responsabilidades como una ayuda. Otro punto que señalan las autoras es que la temática de la ruralidad y la mujer ha sido mucho menos trabajada a nivel de investigación social en los países desarrollados. Entonces surge una pregunta a nivel científico que tendría que ver con, bueno, ¿por qué es necesario abordar el trabajo de la mujer en el campo? Y sobre todo, ¿por qué es necesario abordar la división sexual en lo que es la sociología rural? Entre otras cosas, para comprender la supervivencia de la explotación familiar, poder abordar la gran flexibilidad que está demostrando, ¿sí? que se está viendo, y entre otras cosas para poder observar y comprender cómo coexisten aún hoy en el mundo agrario formas de capitalismo avanzado. Ahora, para ir cerrando esta clase, me parece interesante tocar el texto de Arce y Patiño Alcibar, que ellas lo que sostienen es, bueno, analizar el género y el trabajo en el campo propiamente argentino y analizar el discurso y las representaciones sociales. Pero sobre todo, si uno podría resumir el trabajo de estos autores desde una pregunta-problema, uno podría pensar, bueno, ¿por qué se invisibiliza el trabajo doméstico femenino en el ámbito rural? Lo que hacen estas autoras es un análisis del discurso, es una estrategia metodológica interesante porque les permite acercarse a los significados asociados a las relaciones de género, pero también vinculados a la construcción de la diferencia entre los sexos y las conceptualizaciones ligadas al poder. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? Entre otras cosas, visualizar el trabajo de las mujeres en el campo, y para eso es necesario revisar el término trabajo. Es decir, cuando analizamos el trabajo en el ámbito rural, bueno, hay que definir nominalmente qué vamos a entender por trabajo. También sostienen los autores que es necesario analizar si el dinero es el referente social del valor. ¿Sí? Es decir, porque si el dinero es referente social del valor, entonces se pueden hablar de trabajos no productivos como aquellos no remunerados. Es imprescindible aclarar desde dónde se va a tomar el concepto de productivo,
Porque si se entienden como productivo aquellas actividades que, valga la redundancia, producen bienes y servicios para el mercado y el Estado, por ejemplo aquellos relacionados al ámbito público, si tomamos esa categoría de productivo, entonces muchas veces vamos a estar relegando el trabajo de la mujer a una categoría inferior. Hasta aquí entonces hemos visto la clase número 8, hemos repasado los principales trabajos de investigación sociológica sobre lo que es el trabajo de la mujer y el ámbito agrario. Nos vemos en la próxima clase.